¿Qué tal? Muy buenas. Los Aventureros Cuerdos es una especie de biografía que la fundadora de UPyD, Rosa Díez, ha querido entregar a sus lectores, a sus militantes y contarnos un poco lo que ha sido esa especie de aventura, fundar un partido de la nada, enfrentarse a lo que es la nueva política y contar también esa guerra de guerrillas y de conspiraciones que hubo para, bueno, acabar un poquito con UPyD. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida. Pues muy bien, gracias. Bueno, el primer, los primeros capítulos son fascinantes. La guerra de UPyD, o sea, UPyD como el partido que se da cuenta de esa segunda transición que quiere llegar Zapatero a cabo. Cuéntanos sobre Sí, eso. la verdad es que nosotros, como cuento, hay un grupo de personas que habíamos coincidido en la militancia democrática en el País Vasco, que nos habíamos encontrado trabajando en Basta Ya. Hicimos una reflexión colectiva y llegamos a la conclusión de que en España hacía falta, después de haber construido la democracia y las instituciones democráticas, hacía falta un partido que trabajara por regenerar la democracia, que esa era la asignatura de ese momento, que había que ir, ahora lo llaman una segunda transición, nosotros nunca lo denominamos así, pero efectivamente ahora lo llaman una segunda transición, pero que había que caminar hacia una forma nueva de hacer política, que había que devolver a los ciudadanos su capacidad para controlar a los políticos, a las instituciones políticas, que eso era la regeneración democrática, que había que acabar con este eterno empate a cero que se vivía en la política española, eso es el empate a cero entre el PP y el PSOE, ¿no? Que siempre parecían enemigos mortales, pero que lo acordaban todo, pero en los despachos, todo, para que no cambiara nada. Hicimos el diagnóstico y fundamos un partido. Un cuento ahí, lo digo de otra manera, pero la verdad es que fue así. Soñamos un país e hicimos un partido. Y muchos se pusieron nerviosos, ¿no? Se cuentas el caso de una comida o Sí, cena, no me acuerdo, con Mariano Rajoy en un comida. reservado, y que Rajoy te hace llegar o te lo hace llegar a través de Carmen Él Martínez Castro, directamente, de sí. que están muy nerviosos y muy preocupados. Sí, hay que tener en cuenta que era el momento en el que gobernaba en España José Luis Rodríguez Zapatero, ese gobierno lamentable, el de la primera legislatura de Zapatero, que yo creo fue mucho peor que el segundo, aunque cayó por la economía, realmente la traición política se produjo y el desastre mayor, a mi juicio, se produjo en la primera legislatura. Era ese momento, entonces, pues bueno, Mariano Rajoy, que dirigía el Partido Popular, llegó a la conclusión de que si nacía un partido inequívocamente nacional, como era UPyD, progresista, laico, transversal, bueno, pues podía, decía él, en fin, evitar que hubiera una masa de votos que llegara al Partido Popular y, por tanto, a su juicio, consolidar a Zapatero en el gobierno. Le expliqué que, bueno, que en nuestro diagnóstico España necesitaba un nuevo partido que defendiera el Estado, ya que no lo hacían ni ellos ni el Partido Socialista, y que eso era muy bueno para la democracia en todo caso. Luego te preguntaré sobre el trato de Mariano Rajoy, que a nosotros nos llamaba mucho la atención en el Parlamento. Pero primero, el trato con el Partido Socialista, con tu antiguo partido. ¿Cómo era el trato? ¿Cómo te hablaban en los pasillos? ¿Qué era Hmm. lo que te decían? Muchos, aquí lo cuentas, muchos te decían, ay, Rosa, cuánta razón tienes. Pero en el Parlamento era ir a por tía de huello. Sin duda. Sí, la verdad es que la primera legislatura, sobre todo los dos primeros años de la primera legislatura, 2008-2009, fueron bastante duros porque ¿Te hablaban? ¿Te dirigían la había gente palabra? que no me hablaba, además del Partido Socialista, diputados que no me dirigían la palabra. O yo viví situaciones bastante desagradables de tener que pedir amparo en más de una ocasión con el reglamento del Congreso de los Diputados en la mano, amparo al presidente de la comisión por los insultos y por las descalificaciones que vertían cuando tomaban la palabra para ir en contra de una iniciativa política O sea, que para yo ellos había. eras una traidora, como mínimo. Bueno, eso no se atrevían a decírmelo, porque realmente quienes habían traicionado el programa y el compromiso con los ciudadanos era el Partido Socialista, pero no, era la descalificación, el mal tono, el prejuicio, en fin, la aplicación del reglamento. Yo llegué a ser tan experta en el reglamento, yo que nunca me han gustado los reglamentos ni los estatutos ni esas cosas, pero no me quedaba otro medio, iba a las reuniones con el reglamento para poder apelar al artículo correspondiente y pedir amparo del presidente. La cosa fue tal que, verás, te cuento como anécdota, que ya pasado el tiempo y cuando ya las cosas se suavizaron y tal, y yo lo he vivido bastantes veces en esta legislatura, muchas veces había diputados del Partido Socialista, cuando estábamos ahí sentados en los escaños,
¿qué artículo es, Rosa? Porque iban a pedir la palabra, porque ellos sabían que yo me la había tenido que aprender, y los socialistas, ¿no?, para pedir amparo ante el PP, ante la mayoría. Rosa, ¿qué artículo era? Bueno, sí, fue lamentable, porque gente con la que no había casi ni convivido políticamente en el Partido Socialista se atrevían a decir auténticas barbaridades. ¿Zapatero? Y luego había otros que no, ¿eh? Zapatero siempre fue un hombre educado. Talante. Zapatero siempre ha sido un hombre educado, por lo menos conmigo lo ha sido, y públicamente sus discrepancias conmigo, pues hay memoria de ello en las actas del Congreso de los Diputados. Él siempre guardó las formas, digamos, ¿no? Pullitas, a ver, yo también se las echaba a él, quiero decir, pero no, él siempre guardó las formas. Zapatero además es una persona que con la que en público debates y tal, pero en privado y de política a mí me resultó siempre muy difícil de discutir, porque Zapatero nunca te llevaba a la contraria. Cuando tú ibas al despacho y te sentabas y le decías, mira, que no, que esto que estás haciendo con ETA, que lo otro y tal, le argumentabas, te decía, tienes toda la razón, no te preocupes. Luego al día siguiente hacía todo lo contrario, pero quiero decir, pero nunca podías confrontar y tratar, como no sabías lo que pensaba, porque te daba la razón, no encontrabas el argumento para tratar de convencerle, porque simplemente te daba la razón, pero no es comparable con ninguna de estas cosas de las que estoy hablando. Comparable, a ver, se nos ha olvidado un poco, pero sí que hay algunos rifirrafes de la primera legislatura que tienen su interés en ese sentido, ¿no? De que también él se le hinchaba un poco la vena por eso que dices coloquialmente, la astilla de la propia madera. Él debía de considerar, ¿no?, una astilla de la propia madera. Pero claro, Rajoy llegó. Y Rajoy, Rosa, pues Rajoy lo de Rajoy es sorprendente. De que te tenía especial enquina, ¿eh? Sí, no, vamos, más que dar la sensación, es que todos tus colegas me lo decían, nada más que, y bueno, no solo tus colegas, nada más que se producía. Muchos diputados, bueno, por supuesto de otros partidos, pero del Grupo Popular, me decían en la cafetería, pero hombre, ¿por qué no hablas en privado con él para evitar estos espectáculos? Digo, hablad vosotros, o sea, de decirle, porque lo de Rajoy fue una cosa verdaderamente sorprendente, porque además él es un hombre educado y templado y, en fin, realmente trataba muchísimo mejor en el Congreso de los Diputados a los testaferros de ETA que a mí, vamos, ¿dónde va a parar? Quizás porque veía que con el Partido Socialista al fin y al cabo siempre había forma de pastelear y con UPyD, pues ¿no? Probable, vamos, esa es una de las explicaciones. Seguramente es bastante más complejo, pero fue bastante sorprendente. Yo recuerdo que en el debate sobre de investidura ya perdió los papeles conmigo. Y recuerdo, repasando, para escribir un libro en el que haces memoria, te obliga a releer cosas, que tenemos memoria muy frágil. Exacto. Y te has olvidado de cosas y tal. Y he encontrado algunas cosas que yo había olvidado, de esto que las había archivado en el disco duro, ¿no? Y una de ellas es el debate de investidura, que yo le tuve que decir en la réplica, pero oiga, si todavía no es presidente y ya me está tratando peor que Zapatero, porque todavía no era presidente y ya estaba ya. Sí, sorprendente. O sea, lo de Rajoy ha sido... Además es que se ponía faltón. O sea, pero faltón y maleducado. Y agresivo, sí. Eso nos llamaba la atención. Bueno, decías, echamos la vista atrás, la memoria no falla. ¿Cuál fue el capítulo más sorprendente? A mí, por ejemplo, me sorprende ver una frase de Sáenz Santamaría diciendo, bueno, reformar la Constitución también es aplicarla, ¿no? Cuando lo tuvieron que hacer por las exigencias el 135. De Europa. Uno se olvida de lo maleable que fueron en algún momento las instituciones por culpa de claro, a dónde nos habían llevado, ¿no? Es que, claro que reformar la Constitución también es aplicarla, pero primero hay que reformarla y después aplicarla. Y lo que no se puede es reformar la Constitución a las 3 de la madrugada en un despacho, con oscurantismo y nocturnidad y alevosía, que es como lo hicieron ellos. Claro, es que hay que reformar la Constitución precisamente para protegernos de ellos, de este tipo de manera de hacer las cosas. Para eso hay que reformar la Constitución, para dar más poder y más control a los ciudadanos y para evitar, en fin, para evitar que las cosas que han de pactarse entre todos y que han de tener transparencia y debate se puedan hacer en un despacho a las 3 de la madrugada. Efectivamente, se nos ha olvidado lo del 135 y se nos ha olvidado que la reforma del 135, que para que la gente lo recuerde, fue llevar a la Constitución que hay que devolver la deuda antes de pagar las pensiones. Por decirlo de una manera muy simple, o sea que si no hay dinero si hay que optar, primero se paga la deuda y después se pagan las pensiones. En una familia,
en cualquier familia, si hay que optar entre pagar la hipoteca o comer, el padre y la madre dan de comer a los hijos primero y después renegocian con el banco, ¿verdad? No, pues nosotros en la Constitución pusimos que primero pagábamos la hipoteca. Y si nos moríamos de hambre, pues nos moríamos de hambre. Entonces, eso es lo que pusieron en la Constitución. Por cierto, lo pusieron a propuesta del Partido Socialista y por órdenes de estos que nunca se saben sus nombres, pero las dan desde fuera. Pero fue el Partido Socialista el que lo promovió, que también se nos ha olvidado, parece que fue una cosa del Partido Popular. El Partido Popular, en fin, lo abrazó emocionado, pero fue Zapatero el que llevó esa propuesta y esa reforma. El que negó la crisis hasta el último minuto. Por cierto, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, este señor que se llama Pedro Sánchez, votó a favor de la reforma. Levantó la mano y no dijo nada, ¿no? Votó ni lo cuestionó a ni favor nada. No se levantó y se fue indignado, como haría ahora. No, en contra votó UPyD, que estaba yo sola. Yo recuerdo salir y pedir 50 diputados para ir al Constitucional. Libre albedrío, o sea, la gente que en los pasillos te decía del Grupo Socialista, yo estoy en contra, pues ten el valor político de hacer y escuchar a tu conciencia y ve y no, nadie, tampoco Pedro Sánchez, por cierto, porque yo creo que la memoria, por eso este es un libro para hacer memoria reivindicando la verdad, en fin, nada más, o sea, para que luego cada cual extraiga las conclusiones que quiera, pero para reivindicar la verdad histórica, la verdad de lo que ha ocurrido en estos años, qué hizo cada cual en cada momento, cómo se comportó cada cual en cada momento en los acontecimientos importantes que se produjeron en España en estos años. Tú fíjate que estamos hablando de política que parece doméstica, pero es que en estos años, en fin, se ha producido algo tan nuevo en la democracia, por ejemplo, como la abdicación del rey, que las instituciones ni siquiera tenían desarrollada la Constitución para ver cómo se hacía, porque durante 30 años estos dos partidos que han gobernado alternativamente ni siquiera se habían ocupado de eso, en momentos en los que tranquilamente podían haberlo hecho y tuvieron que hacer un real decreto por la vía urgente, porque ni siquiera lo habían hecho. Es que durante estos años hemos vivido pues la pulsión secesionista en Cataluña, un auténtico golpe democrático. Hemos vivido cosas importantes que han transformado España, ¿no? Quizás los problemas son los mismos, lo que pasa es que cada vez se repiten, van en bucle y con mayor intensidad, ¿no? Decía, creo que era Ungaretti, que no se puede pactar con las dificultades, que o las vencemos o nos vencen. Y entonces, si las dificultades están ahí, los problemas están ahí y los vas aparcando, pues al final las dificultades cada vez son mayores y finalmente te arrastran. Esto es lo que ha pasado, por eso cuando nacimos nosotros, nacimos desde el diagnóstico de que había que hacer cambios profundos, o sea, realmente profundos. Esos cambios que ninguno de los dos partidos quería hacer, el PP y el PSOE, porque a ellos ya les iba bien como estaban. Y, por supuesto, el establishment económico, no político propiamente dicho, pues también le iba bien, porque lo mismo se sentaban con uno que con otro, pasteleaban con uno que con otro, y ya les iba bien el statu quo, con pequeños arreglos cosméticos, y no hace falta. Y, por cierto, son los mismos cambios profundos que hacen falta ahora. Bueno, vamos a hablar de eso. Has dado una palabra que para mí es clave en el libro y es establishment. Porque tú dices que no crees en las conspiraciones, pero tampoco en las casualidades. Es que el mundo no... Y aquí hay una hay una idea de que detrás de no voy a decir la desaparición, pero sí la pérdida de fuerza de UPyD electoral, hubo una conspiración, hubo manos negras. Y tú relatas en el libro un encuentro con un importante grupo financiero que te dice, entre otras cosas, por ejemplo, que lo de Podemos, está el alza de Podemos, la presencia de Podemos en los medios está pactado con el Partido Popular. O que, por ejemplo, que el establishment catalán aporte dinero a Ciudadanos también está hecho. ¿Eso realmente es así? Sí, pero a ver, porque no das pruebas. Yo a eso no le llamaría mano negra, sino que realmente hay gente que ve la política como una operación comercial. Es decir, que saca rentabilidad o no de que en España ocurran determinadas cosas, de que haya un determinado comportamiento, de las decisiones que se toman que afectan a sus grandes empresas, a sus relaciones nacionales e internacionales, y entonces que observa el panorama político español y apuesta por unos o por otros porque le parece que para sus operaciones, para su negocio, para su entendimiento van a ser mejores, ¿no? Entonces Pero tú dices que la operación Movimiento Ciudadano
fuera una Sí, operación a ver, orquestada. yo me atrevo a afirmar una cosa que sabe todo el mundo y que me lo han contado los primeros de todos los periodistas, tus colegas, y que lo sabe todo el mundo. O sea, que en un momento en el que la sociología política apuntaba que había un espacio amplio entre las dos grandes formaciones políticas, pues deciden quién ha de ocupar ese espacio, porque, en fin, el establishment no quiere que cambie nada, pero si va a cambiar, pero esto no es privativo de España, ¿eh? Esto pasa en todo el mundo, pero verás, yo cuento una reunión en la que, además de lo que todos ya sabíamos, porque, en fin, lo habíamos ido conociendo y además porque, oye, en fin, uno no aparece de la noche a la mañana en la política nacional y ocupa espacios y pasa de tener 0% a tener 12%, en fin, como los champiñones crecen en las campas cuando llueve. O sea, ocurren cosas. Ocurre que hay gente que quiere una opción distinta, ocurre que hay gente que ve con buenos ojos determinadas cosas y que otros aprovechan la circunstancia. O sea, hay una demanda y se construye la oferta, que es justo lo contrario de lo que ocurrió cuando nació UPyD. Nosotros construimos la oferta porque no estaba cristalizada la demanda, no había una opinión pública que demandaba cambios en la política española, construida, expresada públicamente. No había una opinión pública que planteaba la necesidad de superar el bipartidismo, de cambiar la ley electoral. No, nosotros nacimos para fomentar ese cambio social y ese cambio de mentalidad. Y lo hicimos, construimos la oferta y fuimos permeando la sociedad con esa oferta. Y tuvimos tal éxito, y me importa decirlo, en esa transformación que se produjo, que hoy nuestras ideas, las que defendimos desde que nacimos, las formulaciones que hicimos, están en los programas electorales de todos los partidos políticos. Es que yo no coincido con esa idea que está en el libro de que quizás nacieron demasiado pronto. Yo creo que el hecho de haber nacido demasiado pronto es lo que les permitió después ese éxito fulgurante. Y creo que si ocuparon los espacios políticos es porque también UPyD los dejó ocupar. Porque, y ahí va la pregunta, Rosa, en un determinado momento que no te sabría decir exactamente, pero quizás que allá por el 2013-2014, Rosa Díez como líder de UPyD desaparece de los medios. Ya no la dejamos de ver tanto, no da tanto la batalla. Y te puedo contar mis pedidos de Maika a tu jefa de prensa diciéndole tráeme a Rosa Díez, o nuestras solicitudes, en 13TV también diciendo Rosa Díez no viene aquí a entrevistarnos. Es decir, los medios queríamos a Rosa Díez en los partidos. Bueno, y no la tuvimos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Rosa Díez dejó que le ocupasen ese espacio? A ver, desde el punto de vista mediático, lo que me dices para mí resulta extremadamente sorprendente, ¿no? Porque realmente UPyD desaparece de los medios porque los medios no nos llaman. Bueno, tú me estás dando tu testimonio de que tú sí llamabas, pues no, lo desconozco, quiero decir, no te lo voy a contradecir, pero si nosotros no hacemos entrevistas, si no salimos en los informativos, si no aparecemos en los grandes medios de comunicación y en los pequeños, que yo siempre me he mostrado, en fin, no es otra cosa, se me podrá acusar, pero de no atender a todo el que me pide una entrevista y a todo el que quiere que me siente, desde periodistas que acaban de terminar la carrera hasta los que me piden que les ayude a contestar preguntas para su tesis. No sé, nosotros tuvimos una entrevista contigo en tu despacho, pero yo creo que fue del 2002. Pero de verdad, o sea, no dejamos que se ocupara el espacio. Es que si no íbamos a más cadenas, a más entrevistas, a más debates, lo que tú citas no lo puedes, de verdad, te lo digo sinceramente, no se puede elevar a la categoría general, es porque no nos llamaban. Perseguíamos a los medios de comunicación, pedíamos entrevistas. Ojalá nos hubieran llamado a nosotros. Bueno, pues porque, o sea, ¿cuántas veces he intervenido yo en el Congreso de los Diputados? He intervenido yo y mis compañeros en la segunda legislatura y mes tras mes no salía ni una nota a pie de página de lo que habíamos dicho, de lo que habíamos defendido. Y quien dice eso dice en las televisiones. Es decir, decidieron que no estábamos, pero es que eso además se vio reforzado y también... En fin, yo lo que cuento son datos, son hechos fácilmente comprobables. Se vio reforzado en la última campaña de las elecciones, las municipales y las generales. Es que desaparecimos de los medios de comunicación, incluso de los públicos que tenían la obligación de cubrir los actos de UPyD. Es que para ir
a una televisión pública y a las privadas, que al fin y al cabo cumplen un servicio público, es que teníamos que ir a la Junta Electoral. Es que las veces que aparecíamos era después de haber ganado un pleito en la Junta Electoral. Es que no preguntaban por nosotros en las encuestas. Es que hay una página en la que, a modo de ejemplo, cito una de los repartos de tiempos de una semana que hicimos aleatoriamente durante la campaña de generales. Pues nosotros teníamos en esa semana, yo creo que eran 28 segundos y el partido que menos tiempo tenía delante de nosotros era como 12 minutos y no sé cuántos segundos. Solo que nosotros teníamos grupo parlamentario. Y Podemos y Ciudadanos ni estaban en el Parlamento. Y a mí me parece muy bien que estuvieran en los medios de comunicación, pero no a costa de sacarnos a nosotros. Entonces, a ver, ¿esto significa que había una apuesta contra UPyD? No, a favor de algunos partidos que quienes pueden apostar porque tienen los medios creen que les van a ser más favorables que nosotros. No es contra nosotros, lo nuestro es una consecuencia de una apuesta. Oye, que cada uno con su dinero hace lo que quiere, no sé cómo contarte. Vamos a hablar también de eso que llamas guerra de guerrillas dentro de UPyD. ¿Por qué eso no se pudo, por qué no se pudo evitar? ¿Por qué al final un partido que estaba consolidado, un partido que ya tenía una marca con todo lo que eso cuesta construirlo, como tú mencionabas, al final, bueno, hoy vemos a Sosa Wagner de asesor en Ciudadanos, vemos a Irene Lozano, bueno, hasta hace nada en el PSOE, ya después ahora no sabemos dónde va a estar, y a otros, ¿no? Como Tony Cantó y demás también en Ciudadanos, pese a que nos dijo a nosotros en su momento que jamás iría a ese partido. ¿Por qué Rosa Díez ¿Cómo puedes evitar eso? No pudo evitar eso? Es imposible de evitar. O sea, ¿cómo puedes evitar que alguien responda a sus instintos? O sea, en una organización humana tú tienes que partir de confiar en las personas que están contigo, ¿no? Es que si no confías en las personas no puedes hacer nada colectivamente, ¿no? Y a las personas... Pero no hay autocrítica en ese sentido desde el punto de vista de una líder que no pudo mantener eso en pie. Bueno, sí. O sea, que, por ejemplo, que conductas como la de Irene Lozano, que sale a atacar a Sosa Wagner y luego después termina pidiendo lo mismo que pedía Sosa Wagner. Pero esto ¿cómo lo prevés? ¿Con un estado policial dentro de una organización democrática? Tú vienes al partido, vamos a suponer que estamos ahora en UPyD y que tú vienes y dices, oye, yo quiero trabajar con vosotros y tal, y bueno, muestras tu currículum y te pones a trabajar, y yo puedo suponer que tú vienes solo porque en ese momento nuestra expectativa electoral es buena y vienes para ser diputado, pero que en el momento que electoralmente las expectativas bajen te vas a ir. No lo puedo prever. No lo puedo prever porque si viviera con la sospecha de que la gente es mala en general y que hay que estar controlando a ver si son buenos, pues entonces solo te rodearías de gente, pues en fin. Claro, pero es que eso al final lleva a la disolución del partido. Imagínate, por ejemplo, en Podemos también están teniendo su propia guerra de guerrillas. Sí, pero las guerras de guerrillas que tú le llamas así, guerra de guerrillas no significa... pero a esto que tú has dicho de Podemos, sí. no significa, en fin, más que las batallas internas en términos democráticos dentro de los partidos políticos son normales, son la base de la democracia. O sea, la democracia es competitiva, o sea, genera competición. El problema es la deslealtad, el problema es la mentira, el problema es llegar para amedrar y largarte cuando ya no puedes hacerlo. Pero eso... a mí me parece que, salvo en un grupo en el que primen los intereses comerciales y económicos y las cosas se controlen de otra manera y yo te obliga a ti a firmarme un contrato con unas cláusulas, cosa que no es un partido político, que no es una empresa, es imposible evitar que haya gente que llegue a las maduras, que llegue para ser cargo porque la expectativa es buena y se marche al sol que más calienta cuando la expectativa empieza a ser mala. Yo creo que es imposible evitarlo. ¿Te arrepientes de algo? Si volviera el tiempo atrás. Yo creo que no. ¿Qué harías diferente? Yo creo que no podría hacer nada nunca en base a la desconfianza respecto de las personas. Pues ahora pienso, ¿por qué no vi esto? Podía haberlo visto y tal. Pero claro, también te voy a decir una cosa. Es que yo no nombré a nadie. Porque esto, en fin, yo sé que mucha gente piensa lo contrario, pero me importa también que la gente sepa que este es un partido, UPyD, en el que el portavoz del partido, por no poder, no tiene competencia ni para nombrar un vocal de la dirección.
Vamos, que aunque hubiera Pero querido. si tú quieres quitar a alguien, como ha hecho, Tampoco por ejemplo, puedo. Pablo Iglesias con Sergio Pascual, tú no podrías, Tampoco. no tienes El portavoz del partido no ese puede ni poder nombrar, ejecutivo. no, porque decidimos que no lo teníamos que tener. O sea, que las decisiones son colectivas. Puedes proponer, nunca ni cesar ni nombrar. O sea, nunca ni cesar ni nombrar. Que, en fin, tiene su importancia, porque claro, la gente cree que tú puedes coger y hacer, quitar y poner, no solamente en la dirección, tampoco en las listas. Es que este partido durante 8 años de vida hizo más de 700 procesos de primarias. Todos los números unos de todas las candidaturas de toda España los elegían por primarias los compañeros del partido en Eso esa suena muy circunscripción. bonito, No, Rosa, es que pero suena, es que es finalmente así. miren que ha acabado el partido. Entonces, algún error tenéis que haber cometido. Ya, pero Algo tenéis que haber la hecho mal democracia para es un acabar error. así. La democracia es un error. No, que suena muy bien y suena muy bonito, pero eso es un partido político. No, pero yo no sé si suena bonito o feo, pero la democracia es un error porque, claro, para comportarse como los demás partidos ya están los demás. Para poner y quitar, para que haya oscurantismo, para que funcionen los clanes. A lo mejor si hacemos un partido como funcionan otros en clanes, yo te doy, tú me das y tal, pues tenemos paz interna. Por ejemplo, si volviera el tiempo atrás, ¿tú aceptarías a Luis de Velasco dentro del partido? Sin el conocimiento de causa que tengo ahora, ¿por qué no? Claro, en las mismas circunstancias, naturalmente. No, bueno, pero no. Si volviéramos el tiempo atrás, Luis de Velasco, ¿qué responsabilidad tiene? Pero en las mismas circunstancias aceptaría a todas las personas que han estado. Ahora, ni Luis de Velasco, ni Irene Lozano, ni Nacho Prendes, ni Toni Cantó, ninguna de las personas que me has venido citando, ninguna de esas son protagonistas de primera línea de los cambios que se han producido en España. Los protagonistas son los miles de afiliados y simpatizantes que han hecho posible esta gran transformación. Son marginales, sus nombres están ahí, pero son marginales. O sea, estuvieron, se aprovecharon y se marcharon. Pero son marginales, no construyeron el cambio. En la historia de UPyD y en la historia de la transformación que se ha producido en España, los protagonistas, y para ellos he escrito este libro, para reivindicarles y para que se sientan protagonistas, son las decenas, centenares, miles de afiliados y simpatizantes que vinieron a las duras, que fueron altruistas, que fueron generosos, que nunca pidieron nada para sí mismos, que nunca calcularon el rédito electoral y que hicieron posible que nosotros, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, me lo decía un colega tuyo un día de estos, las mejores iniciativas parlamentarias desde el punto de vista profesional, bien escritas, fundadas, las presentaba UPyD. Y digo, pues sí, presentábamos muy buenas iniciativas. Claro, es que vosotros teníais gente muy buena, muy buenos profesionales. Digo, sí, pero el hecho diferencial de UPyD respecto a los demás partidos no era ese. En todos los partidos hay buenos profesionales. El hecho diferencial es que en este partido la gente era libre. Y cuando tú le pedías a alguien que sabía economía una propuesta sobre el IVA, por ejemplo, no le decías, pero tiene que concluir que lo que hay que hacer es subirle o bajarle, porque yo ya he hablado con el banco o con el sistema tal y me han dicho que lo que hay, o ya he hablado con las empresas tal. Entonces, no, él hacía la propuesta con libertad de criterio. Y por eso las propuestas eran muy buenas, porque había libertad, éramos libres. Ha sido un partido extraordinariamente libre de poderes ajenos, o sea que hemos hecho lo que había que hacer a nuestro juicio, lo que debíamos. No solo las cosas bien, que eso es la gestión, sino las cosas que hay que hacer, que eso es el liderazgo. Eso es lo que hemos hecho. ¿Y cómo no voy a estar orgullosa en nombre de todos ellos de haber hecho ese papel? La rentabilidad electoral ha sido mala, sí. Quizás por culpa de estrategia. Déjame preguntarte esto. Sí. Por ejemplo, en el caso de Bankia, que habéis hecho un trabajo excepcional destapando toda la podredumbre que había en esa organización, encabezado por Andrés Herzog. Pero los réditos electorales se lo han llevado otros. Lo haría mañana otra vez. Ustedes han puesto la pasta, ustedes han puesto el trabajo, han puesto el esfuerzo, pero el rédito electoral se lo ha llevado a otros. Pero hacer justicia, que es lo que hemos hecho nosotros, en este caso está por encima de cualquier rédito electoral. Lo haría mañana exactamente igual, aunque supiera que ninguna de las personas, o un porcentaje bajísimo, de las personas que se han beneficiado de la querella Bankia y de la querella Preferentes nos hayan votado después. Lo haría mañana, porque un partido es un instrumento al servicio de los ciudadanos y nacemos
estamos para eso, no para calcular qué tal nos va a ir a nosotros. Mañana lo volvería a hacer absolutamente igual. En fin, en la opción entre si hago esto, los banqueros estarán de acuerdo conmigo, y si hago esto otro, los que estarán de acuerdo conmigo, a los que beneficiaré, será a los preferentistas, siempre a los preferentistas. ¿No nos han votado? Oye, no nos han votado, pero van a recibir lo que les robaron. Y eso quedará en la historia pequeña, si quieres, o en minúscula, si quieres, de la democracia española, demostrando que se puede hacer política de otra manera. Y habrá un tiempo, que yo espero que no sea muy lejano, en el que en España triunfarán a la vez las ideas políticas y las personas que las representan. Y esa puerta la hemos abierto nosotros. Y de eso, nosotros, esta gente, de eso tienen que estar muy orgullosos. Y eso hay que reivindicarlo, toda nuestra familia. Magenta, pero también, déjame que te diga, el 1.000.000 y pico de personas que nos votaron en las generales y los cientos de miles que nos han ido votando. Porque esos nos permitieron trabajar para que este cambio fuera posible. Y a ellos les dedico ese libro. Y a ellos les reivindico más que dedicárselo en este libro para que se sientan orgullosos. Bueno, quienes hemos votado también a UPyD nos sentimos reivindicados, pero también dolidos porque esa opción política no tenga la fuerza que tuvo en su momento, y esperamos que la Pero política si yo te española, propongo a ti... esperamos que luego lo que me propongas fuera de cámara, ahora tú y yo nos sentamos y arreglamos. Pero ojalá la política española no pueda prescindir de una política como Rosa Díez. Y bueno, ya te lo pregunto, Antonio Jiménez, si volverías y tú dejaste la puerta abierta. Bueno, yo siempre he estado en la política y en la vida al servicio de las ideas en las que creo, y siempre he hecho lo que me parecía que había que hacer para que esas ideas triunfaran, ¿no? Si algún día llegara a la conclusión de que puedo aportar más desde otra perspectiva distinta, es decir, fuera de mi casa, saliendo otra vez de mi casa, pues lo haría. O sea, pero ahora mismo no estoy en eso. Pero lo que puedes tener la absoluta seguridad es que siempre que crea que puedo hacer algo en defensa de estas ideas y desde luego al servicio de mi país, no dejaré de hacerlo. Rosa Díez, gracias por estar aquí en Periodista Digital. Un placer. Gracias.